Seguimos en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo y vamos al versículo 32 en el que vamos a leer la segunda multiplicación de los panes. Como ya dijimos, Mateo y Marcos presentan en sus evangelios dos multiplicaciones de los panes, mientras que Lucas y Juan solamente un relato cada uno. Así que vamos a ver ahora qué nos dice de la segunda multiplicación de los panes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Y le dicen los discípulos: ¿Cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Díceles Jesús: ¿Cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo, tomó luego los 7 panes y los peces y dando gracias, los partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Y los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al territorio de Magadán. En esta segunda multiplicación de los panes, Mateo pone números distintos en los dos relatos de la multiplicación y añade una frase que es muy importante y es dando gracias, porque esa es una frase litúrgica y también tiene mucho parecido con lo que se repite en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía. Y vuelve a decir, sin contar mujeres y niños, lo que, como ya vimos en la primera multiplicación, hace un número muy grande de personas. Y al final, Mateo cita que Jesús fue al territorio de Magadán. Magadán es un lugar que hasta ahora no ha sido, es decir, no ha sido descubierta la ubicación de Magadán, porque no figura en ningún otro relato y tampoco en los mapas de ese tiempo. En esta segunda multiplicación de los panes y peces, nos dice que fueron 7 y unos pocos pececillos. 7, porque ya sabemos, el 7 es el número perfecto para los judíos. Bien, sigamos. Y ahora sí, entramos al capítulo 16. 16, versículo 1. Se acercaron los fariseos y saduceos, y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrase un signo del cielo. Mas él les respondió: Al atardecer dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir los signos de los tiempos. Generación malvada y adúltera, un signo pide y no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Y dejándolos, se fue. Hay un elemento nuevo en este párrafo y es la aparición de los saduceos. Los hemos visto a los fariseos, los hemos visto a los escribas, pero es extraño que Mateo los hubiera puesto juntos aquí a los fariseos y a los saduceos, porque no se llevaban. Pero bueno, los fariseos eran los estudiosos de la ley, eso ya sabemos, y los saduceos eran laicos. Pero ¿qué les dice? No habrá otro signo que el de Jonás, nuevamente, igual que en el Evangelio según San Marcos. Y antes también en el capítulo 12 vimos
el signo de Jonás. En el capítulo 12, versículo 38, vimos que también le pidieron un signo del cielo y Jesús les dijo, no habrá otro sino el signo de Jonás. El signo de Jonás, que representaba el hecho de que Jonás estuvo dentro de la ballena 3 días y 3 noches, que representan los 3 días y 3 noches en que Jesús estuvo muerto para resucitar al tercer día. Jonás salió de la ballena a los 3 días. Jesús resucitó a los 3 días también. Entonces, vemos que el signo de Jonás es una figura, es un relato que más bien prefigura la muerte y la resurrección de Jesús. Seguimos. Versículo 5. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablan entre sí diciendo, ¿es que no hemos traído panes? Mas Jesús dándose cuenta les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando entre ustedes de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni se acuerdan de los 5 panes y de los 5,000 hombres? ¿Y cuántos canastos recogieron? Ni de los 7 panes de los 4,000. ¿Y cuántas espuertas recogieron? ¿Cómo no comprenden que no me refería a los panes? Guárdense, sí, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Esto también ya lo hemos leído en Marcos en el capítulo 8, y lo vamos a volver a leer también cuando estemos en el Evangelio según San Lucas. Y es que los fariseos, como doctores de la ley, como los que estudiaban la ley, querían que la gente viva estrictamente, cumpliendo estrictamente la ley. Pero ellos con el testimonio de su vida mostraban otra cosa, porque no cumplían la ley que predicaban. Y es por eso que Jesús les dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. No se olviden que cuando estábamos viendo el discurso parabólico, Jesús nos habla primero de la semilla que siembra un hombre y después nos habla de la semilla que pone, de la levadura que pone una mujer en la masa para que crezca. Por eso es que les habla de la levadura en este relato. Cuídense de la levadura de los fariseos, porque esa levadura, eso que ellos enseñan y que no demuestran con su vida, eso mismo hacen crecer y eso no está bien. Por eso es que Jesús les habla tan claramente al decirles, tengan cuidado. Y aquí Mateo nos dice, entonces entendieron. En Marcos nos dice, en esta parte nos dice, no pudieron entender. Pero aquí, más bien, Mateo es más suave, cambia un poco el relato, especialmente al final, porque como Marcos escribe para los romanos, termina el relato diciendo, aún no entienden, en cambio que como Mateo es más judío, está escribiendo para los judíos, termina diciendo lo opuesto, entonces entendieron. Aparentemente, Mateo sería más claro
que Marcos, pero hay que tomar en cuenta que hay una gran diferencia, y en realidad es una diferencia de más o menos 15 años entre los dos relatos. Y son 15 o más años en los que se reflexionaron los hechos relatados por Marcos, a los que se añadieron los nuevos conocimientos recibidos con el paso del tiempo, especialmente los procedentes de Q. Bien, sigamos. Y dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Este párrafo que nos muestra el primado de Pedro tiene varias frases interesantes que dicen, Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién? Y ellos le dijeron unos que Juan Bautista, que ya había muerto, que ha resucitado, otros que eres Elías, que era considerado el profeta más grande de toda la historia de Israel, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Con quién me toman? ¿Con quién me toman? ¿Por quién me toman? Y Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo sube a Jesús a un título que Marcos jamás pensó. Marcos solo pone, tú eres el Cristo. Eso está en Marcos 8. Tú eres el Cristo. Pero Mateo añade aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esto que es añadido por Pedro o por Mateo, desde el versículo 17, cuando Jesús le replica a Pedro la declaración que hace, reconociéndole a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, es una bienaventuranza altísima, es una alabanza altísima que eleva a Pedro a un nivel muy alto. Es increíble la autoridad que Jesús le da a Pedro. Le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Dios ha permitido que tú te des cuenta que yo vengo de Él. Y le sigue diciendo Jesús, y yo a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el nombre que Jesús le da
a Simón para nombrarlo piedra de la iglesia. No piedra fundamental, porque la piedra fundamental, la piedra angular de la iglesia va a ser siempre Jesús. Pero a Pedro le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es la primera vez que Jesús, que Mateo pone en labios de Jesús la palabra eclesía. Eclesía quiere decir grupo convocado y se traduce ahora, claro, como iglesia. La palabra que está en el original es eclesía. Y dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Es una autoridad total que Jesús está poniendo sobre los hombros de Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es algo que a ningún otro ser humano Jesús le dijo, a ninguno. Y es por eso que Pedro es reconocido como la cabeza de la Iglesia católica. Y los sucesores de Pedro, porque Pedro, cabeza de la Iglesia, ya sabemos, vivió en Roma, murió martirizado en Roma, crucificado, de cabeza, pero crucificado en Roma, y era obispo de Roma. Obispo es anciano, no de edad, pero de sabiduría. Y con todo esto que Jesús le había dado, las instrucciones que le dio Jesús, él era obispo de Roma. Y es por eso que los obispos de Roma, que nosotros ya conocemos con el nombre de Papa, son los sucesores de Pedro. Este es el origen de esa existencia del papado en Roma. Y ahora empieza lo duro, porque tenemos el primer anuncio de la pasión de Jesús. Perdón. Versículo 21. Desde entonces, desde ese momento en que Pedro lo había reconocido como el Hijo de Dios, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle, imagínense, ya tenía autoridad. Pedro sintió que con lo que le había dicho Jesús antes, tenía autoridad hasta sobre Jesús. Y Pedro, tomándole aparte, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Imagínense. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Eres escándalo para mí, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Miren qué cambio. Versículos antes, Jesús le echa una bienaventuranza hermosísima a Pedro y le dice, tú eres sobre quien yo voy a poner mi iglesia. Tú vas a ser la cabeza, el que dirija a todos los que sigan el camino. Y un poco después le dice, apártate de mí, Satanás. Y es que, hermanos, Jesús fue tentado siempre. Y aquí Pedro
aquel a quien Jesús había alabado es utilizado por el enemigo para decirle estas frases a Jesús. Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Ah, eso fue acción del enemigo utilizando a Pedro que había sido alabado antes. Y es por eso que Jesús tiene esa reacción tan dura, que no es una reacción hacia Pedro, es una reacción hacia el enemigo que está utilizando a Pedro. Y por eso le dice, quítate de mi vista, Satanás. Porque tus pensamientos, y a esto va dirigido a Pedro, que tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Él sabía lo que iba a pasarle, él sabía que debía morir, él sabía que iba a sufrir, pero también sabía que iba a resucitar. Y Pedro le dice, no, eso no te va a suceder a ti. Y Jesús le dice, tus pensamientos, tus deseos son los de los hombres, no son los de Dios. No son los de Dios. Estás equivocado. Primero tengo que cumplir lo que me dijo Dios, el Padre. Esa es la frase con la que termina esto Jesús. Y seguimos, versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar al hombre el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo de Hombre ha venido, porque el Hijo de Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Yo les aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán de la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Bueno, estas son las condiciones para seguir a Jesús. Y ya las habíamos visto en el Evangelio según San Marcos también. Seguimos en el capítulo 8 según San Marcos, en que dice aquí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si están las cosas de Dios primero o no para nosotros. Primero, yo tengo que cumplir las cosas de Dios, no ver mi comodidad. Mi comodidad me puede decir, voy a hacer esto más tarde, voy a hacerlo mañana, voy a ir otro día para cumplir las cosas que me manda el Señor. Porque yo quiero estar tranquila, está haciendo frío, no voy a salir, está lloviendo, no voy a salir. Primero tengo que hacer las cosas de mi casa, es hora de mi novela, cualquier pretexto que nosotros pongamos para dilatar el hacer las cosas de Dios. Y Jesús aquí nos dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Deje de pensar en que las cosas que a usted le interesan son las más importantes. Piense en lo que necesitan los demás. Niéguese a sí mismo. Desee a los demás. Entregue su vida a los demás. Acuda a quien le llama el momento que le llama. Ayude al que le pida ayuda el momento que le pide. Eso es negarse
a uno mismo. Y dice, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es tomar la cruz. Tomar la cruz es aceptar la vida que nos ha tocado vivir. Así, aceptarla con alegría, con gratitud al Señor. Eso es aceptar la cruz, tomar la cruz. Y dice, sígame. Yo voy a seguir a Jesús, voy a darle gracias porque la vida que me está permitiendo vivir es una bendición para otros. Puede ser que todas las dificultades que el Señor está permitiendo que yo pase, no las manda Jesús, no las manda Dios, las permite. Si Él permite que yo pase por alguna dificultad, es porque es muy posible que en mi camino se presenten personas que estén con esa misma dificultad y yo que ya he pasado por eso pueda ayudarlos, puedo ayudar a levantarlos, a que sanen, a que se salven, a que puedan tener más fe, a que no se desmoronen. Por eso debo ser agradecida con el Señor por la vida que Él me está dando, por la forma de vivir que Él te está permitiendo que yo tenga. Y esa es la cruz que debemos llevar. ¿Para qué? Para negarnos a nosotros mismos, darnos a los demás y de esa manera seguir a Jesús. Este es el fin del capítulo 16, hermanos. Esperemos que todos hayamos aprendido qué es lo que el Señor quiere, en qué forma quiere el Señor que lo sigamos y que sirvamos a nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga, dándonos la fuerza para tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo.